Pues el primer contacto que tuve con los coches siempre fue de niño. Estuve rodeado de muchos personajes de mi infancia en cuanto a películas, los coches que yo veía pasar por la calle, los regalos que me hacían. Pude ver cómo era la interacción del hombre con la máquina y era algo pues emblemático para mí, ¿no? Desde ese momento me marcó y siempre tuve el sueño de tener el coche que más quisiera. Fue algo agradable cuando tuve la oportunidad de tener mi primer coche. Fue un bocho, estaba muy viejo, feo, pero pues al final era a lo que podía acceder en ese momento, ¿no? El tiempo fue pasando, las circunstancias también, hasta que tuve la oportunidad de que ahora sí pude realizar el sueño de tener un coche como este. El tenerlo significó mucho para mí a través de esfuerzo, quizá también constancia y apoyo de amigos, apoyo de familia y desde siempre ha sido muy importante para mí, ha estado muy presente en muchas situaciones de mi vida, el coche, los coches en específico, ¿no? Siempre ha sido como una afición que se tiene desde niño y yo pienso que con eso naces, no siempre tienes la convicción de hacerlo, sino que lo tienes en la sangre, ¿no? El hecho de que tus familiares, tus amigos y encuentres el motivo del por qué tener un coche, lo que representa para ti, yo siempre he pensado que ha sido una extensión de mi vida, de lo que hago, lo que representa para mí un coche, es algo emblemático. Y cuando conocí a Toño, pues fue una parte muy importante en mi vida. Yo lo conocí desde que yo era muy pequeño. Tuve la oportunidad de conocerlo a él, a su familia. Y a través de eso ha sido el parteaguas para que a mí me empezaran a gustar más los coches, ¿no? Él siempre ha sido entusiasta de eso y él apoyó mucho el entusiasmo que yo tenía y sobre todo pues el gusto por los coches, ¿no? Me inculcó mucho sobre aprender a visualizar un coche, a lo que representa para ti. El hecho de que él estuviera conmigo durante toda mi adolescencia, durante mi infancia, la amistad que tuvimos y el gusto que compartimos ambos por los coches, en especial lo vintage, todos los coches que son antiguos, ha representado mucho para mí. Él es una persona sumamente importante en mi vida, es mi amigo de toda la vida. Hemos compartido cosas y coches sobre todo, que es lo más importante. Este coche lo adquirimos a raíz de un gusto que se tuvo desde la infancia, un gusto que ha ido incrementándose, que se fue incrementando con el tiempo. Y alguna vez tuvimos la oportunidad de hacerlo, de poder adquirirlo. El coche se compró en Inglaterra, se importó para Estados Unidos. En Estados Unidos se armó, se hizo toda la transacción y de ahí se hizo el viaje hasta México, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Desde ese entonces, que fue en el 2002, es un coche, es muy visto, llama mucho la atención, es un coche que tiene una edición de 40 años de Mini, por eso es que nos gustó. El coche es algo que representa mucho el diseño anterior que tenía en los Minis en los años 60, en los años 70 y que se reprodujo 40 años después, ¿no? Esta fue la primera edición que salió de este vehículo. Y
hemos pasado tantas cosas con él, tantas aventuras, parrandas, viajes, hemos hecho viajes muy largos de la Ciudad de México a Cancún, a Estados Unidos. El coche ha ido por todos lados con nosotros, ha sido un compañero fiel y ha sido muy importante en nuestra vida, y pues hay que conservarlo, lo conservamos y lo cuidamos de la mejor manera, porque pues al final es una parte de la familia, ¿no? Y que esperemos que esté aquí por todo lo que nos resta de vida. Bueno, y por el gusto de los coches, pues con el tiempo se ha incrementado. Esto es una pasión que se vive y que tenemos todos los entusiastas de coches. Siempre tenemos la iniciativa de querer más, de buscar, de tener el gusto por ellos, ¿no? Los coches en sí representan mucho para la personalidad de un individuo, y tengo otros coches que son, por ejemplo, la Scion. Esa Scion la adquirimos por un recuerdo que tuvimos hace muchos años, y tuvimos la oportunidad, buscando en una subasta del SAT, pudimos lograr la compra de esa camioneta. Cuando llegó aquí a la ciudad, pues la vimos totalmente destrozada, estaba sucia, no tenía golpes ni nada, pero de pintura estaba muy maltratada, el motor, estaba abandonada la camioneta, ¿no? Con el amor que se le tiene a los coches, pues empezamos a hacer modificaciones, cambiamos pintura, hicimos adaptaciones para los rines, un rack, servicio de motor en sí, pues cosas que son muy sencillas, pero que pues te apasionan al momento de hacerlas, ¿no? Igual con el BMW, es un BMW modelo 91, a mí en especial me gustan mucho los coches noventeros. Este es un coche que también fue muy emblemático para mí durante toda la infancia, la adolescencia. Es un coche que también siempre quise, y pues digo, sobre todos ellos no hay uno por el cual elegir, ¿no? Sin embargo, el que representa más por la historia y por las condiciones, las vivencias y todo lo que hemos pasado, pues es el Mini. El Mini es hasta ahorita uno de los favoritos. Recuerdo una vez que estábamos comiendo tacos sobre una avenida principal, y era precisamente un 14 de febrero, eso sí no se va a olvidar. Empezó a llover mucho, y la calle donde estaba estacionado el coche se inundó bastante. O sea, era un lugar súper inundado. No había coches, ya no había pasos, yo estaba ahí atorado, y de repente una persona que estaba ahí en los tacos, un trabajador, dijo: oye, ¿sabes qué? Tu coche ya se lo está llevando el agua. Entonces, pues ya lo que hicimos fue salir así con el agua hasta las rodillas y más arriba, y pues pobre coche estaba ahí flotando, ¿no? Nos prestaron una cuerda, lo amarramos de una llanta y lo sujetamos de un poste que estaba por ahí cerca para que no se lo llevara el agua, ¿no? Ya no pudimos hacer nada. Llegó la grúa, pues ya se lo llevó, y la verdad es que sí fue una parte muy trágica, fue muy triste, porque pues no sabíamos qué le había pasado, si iba a funcionar, si no iba a funcionar. Afortunadamente no hubo nada grave que reparar, solamente la inundación, se le sacó el agua del motor, se secó, estuvimos desarmando el coche, puertas, asientos, vestiduras, todo el coche se desarmó para secarlo por completo. Y el motor, pues obviamente no le pasó nada, no lo arrancamos, se drenó toda el agua, y pues pudimos volver a recuperarlo, y pues aquí anda todavía, está vivo. Pues el futuro para el coche, yo lo que prospecto es que tenga mucha vida todavía aquí en la familia, que esté en las siguientes generaciones, que puedan apreciarlo, que tengan el mismo amor que nosotros tenemos por él, que se herede esa pasión por los coches, ¿no? Nos gustaría que las futuras generaciones tengan nuevas vivencias, nuevas experiencias, y pues mucho más alegría de lo que nosotros también pudimos tener y que seguimos teniendo. Y pues eso sería una parte importante para mí, para que el coche se pudiera apreciar y tuviera una historia en un futuro, ¿no? Que fuera más allá de un coche, más allá de un pedazo de metal, que fuera parte de la familia, y que eso surgiera
pues a raíz de lo que nosotros expresamos como personas hacia nuestros descendientes, y sobre todo pues que crezcan con el mismo amor que nosotros crecimos con los coches, y pues apreciando lo bueno que nos pueden dar y todas las satisfacciones que nos ha dado todo, sobre todo este coche. Soy Samuel Flores y conduzco un Mini Cooper 1972. Apreciarlo como uno lo hace, pues es estar atento a que